Buenas noches, vamos a iniciar el culto de predicación. Esta noche cantando el himno 416. El himno 416, hermoso himno que para nosotros los salvados significa mucho, hermoso himno. Dice en su primera estrofa: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Himno 416. En el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, no vi a Jesús, y siempre con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él habitaré.
suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Padre amado, por permitir que otra vez tu palabra se habla, tu palabra sea leída, tu palabra sea escuchada, Padre amado, por todos nosotros, Padre amado, y por aquellas personas que hoy nos visitan. Padre, gracias, Señor, porque hoy están aquí con nosotros, familiares, amigos, vecinos, invitados de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, para que ellos escuchen el Evangelio, la palabra de vida, la palabra de salvación. Permite, Señor, que el Espíritu Santo guíe estas 3 porciones que tenemos previsto dar el día de hoy, Padre amado. Que sea el Espíritu Santo, que sea tú, Señor, a través de nosotros, demostrando la verdad del Evangelio. La verdad que tan apremiantemente necesitan muchos de los que nos visitan el día de hoy. La verdad, la palabra fiel, la palabra de vida, la palabra de salvación. Padre amado, te pedimos entonces esta noche, Señor, que bendigas esa palabra, Señor, y que cuando caiga en esos corazones, Señor, la hagas prosperar, que caiga en tierra buena, Padre amado, que germine y produzca frutos, mucho fruto, Padre amado. Te pedimos por ese propósito, te lo pedimos en el santo y divino nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tener 2 lecturas para el día de hoy. La primera lectura la vamos a tener en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, la carta o la epístola a los romanos escrita por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y la segunda lectura la tenemos en la primera, también escrita por el apóstol Pablo, primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra del apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Verdad sencilla, mi apreciado amigo, amigas que nos visitan el día de hoy, el Evangelio, verdad sencilla. Palabra de vida, palabra de salvación. Tomando en consideración que el Señor Jesucristo es Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, que vino con una sola misión a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar a nosotros los pecadores. Ese sacrificio supremo,
hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sufrió afrenta, heridas, punzopenetrantes, cortantes, le alaron los cabellos, arrancaron la barba. Sufrió lo indecible por nosotros, los pecadores. Por los pecadores de aquel tiempo, por los pecadores posteriores, por los pecadores de ahora. Sencilla verdad, mi amigo que nos visita. Esa misión solemne de nuestro Salvador en este mundo, enviado por nuestro Padre Dios en una planificación hecha desde la eternidad. Alguien debería venir a este mundo a salvar a los pecadores. Y hoy, más de 2000 años después de aquella única, bendita obra hecha en la cruz del Calvario, estamos aquí predicando el Evangelio de salvación. El Evangelio de salvación para que todo aquel que crea se arrepienta y tenga vida eterna. 2000 años después sigue siendo la misma verdad que tal vez recibió el apóstol Pablo cuando fue convertido, tumbado de su caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, quien se convirtió en el apóstol de nosotros, los no judíos, los gentiles. Palabra fiel y digna de ser recibida por nosotros. Todos nosotros que sin medir cuán pecadores somos, algunos que se consideran con menos pecados que los demás, tal vez porque son más religiosos unos que otros que definitivamente tienen mucho pecado, homicidas, adúlteros, fornicadores, de todo, pero todos necesitan la salvación que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Esa salvación que está al alcance de la mano de todos nosotros, simple y llanamente con aceptar a nuestro Salvador como nuestro único y suficiente Salvador personal. ¿Para salvarnos de qué? De una condenación eterna. Para salvarnos de una separación eterna de nuestro Creador. El ser humano fue hecho para adorar a Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios para adorarlo. Sin embargo, por el pecado de uno, Adán, se corrió por todo el mundo. Pero también nuestro Dios, Salvador, Jehová, aportó la solución. Envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir por nosotros. Por la muerte de uno, todos alcanzamos salvación. Simplemente es aceptar esa salvación tan grande que tenemos a la mano. Y nuestro Señor Jesucristo solamente vino a este mundo a hacer eso. Él estaba destinado desde niño a hacer eso. Fueron 3 años y medio aproximadamente lo que fue su ministerio público. Sin embargo, siempre mantuvo eso, que Él vino a este mundo y que era necesario que Él muriese en esa cruz para salvarnos de nuestro pecado. Los sacrificios que se hacían en la antigüedad, probablemente muchos lo hayan leído en el Antiguo Testamento, eran temporales. Hacía falta un sacrificio, una expiación que fuera suficiente y alcanzase para la salvación de toda la humanidad. Toda la humanidad que actualmente tenemos ese privilegio de alcanzar esa salvación. Amigo, los invito a no darle más largas al asunto de salvar a su alma que es eterna. Muchos por allí hablan, uno tenía familiares que le decían, llegó la muerte, se acabó todo. No, señores, con la muerte no se acaba todo. Después de la muerte viene el juicio.
Pero los que debemos alcanzar salvación, los que queremos alcanzar salvación, debemos hacerlo en este mundo mismo. Debemos hacerlo en nuestro juicio cabal. No debemos engañar por otras cosas que hablan acerca de que una persona muere en su pecado y que pasa a un estado como intermedio entre el cielo y el infierno, el purgatorio, presuntamente para purgar sus pecados hechos en esta tierra. No hay misa que salve a alguien que esté en el purgatorio, porque es algo que no existe. Solamente acá, ahora es el momento de salvación. Es el momento de acercarnos a nuestro Dios, de aceptar esa salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, de cambiar el rumbo que tenemos en nuestra vida. Repito, puede ser que unos con más, entre comillas, pecados que otros, pero sin embargo todos estamos apartados de la voluntad de nuestro Dios. El Dios hecho carne solamente lo que demostró fue amor, amor y amor. Amor por nosotros. Amor por nosotros. Por allí hay algunas películas que trataron de llevar a su máxima expresión lo que padeció el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, no se acerca lo que hemos leído por allí a lo que Él padeció en esa cruz del Calvario. Y pienso yo que lo más profundo, lo más doloroso de esa victoria obtenida en la cruz del Calvario precisamente fue la separación, desamparado de Dios. Dios lo desamparó. Desamparó Dios a su Hijo para ampararnos a nosotros, los pecadores, para poder obtener la salvación. Sacrificio supremo, único, suficiente por nosotros los pecadores. Por nosotros los pecadores. Se les invita esta noche, mis estimados amigas y amigos que nos visitan, a aceptar esa salvación. No es cuestión de tiempo. Ya por allí muchas cosas que se están leyendo, están hablando, hay hermanos que están parados aquí en el púlpito, y las señales que se ven actualmente son señales de que nos estamos acercando a ese tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Está próxima, está cerca. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Vuelva a Jehová. Búsquelo de todo corazón, de todo corazón. No es una levantar la mano y hacer una oración. No. Es buscarlo de todo corazón. Es arrepentirse de los pecados y dar un giro tal vez de 180 grados en nuestras vidas. Agradecido a nuestro Padre porque ustedes están escuchando esta palabra de salvación el día de hoy. Particularmente porque mi hija también está acá, escuchando esa palabra de salvación. Cuán contento estoy yo de eso. Mi apreciado hermano y amigos que nos visitan, este es el mensaje para el día de hoy. Buscad a Jehová mientras pueda ser llamado. Llamarle en tanto esté cercano. Él vino a este mundo a salvarnos a todos nosotros, los pecadores. E hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos a nosotros. Suficiente. No hay más nada que hacer. No hay credo. No hay purgatorio. No hay nada de eso. Él lo hizo todo. Entregar el corazón a Jesucristo y seguir su camino. Es lo que hay que hacer. De todo corazón, hacerlo y alcanzar la salvación para tu alma. Y la separará de ese destino eterno de condenación y apartado de la presencia de Dios. Hasta acá, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén.
Vamos a cantar una estrofa. Una estrofa y el coro del 125. Un hombre llegóse de noche a Jesús buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. La primera estrofa y el coro del 125. Un hombre llegó de noche a Jesús buscando la senda de vida y luz. Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Bueno, reiteramos en esta noche nuestro agradecimiento por su visita, que nuevamente un domingo pues en la noche, nuevamente está usted para escuchar el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia pues. El Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa el Evangelio. Y usted está en esta noche, nuevamente está en este lugar, invitado por algún hermano, por algún amigo. En definitiva, pues, estamos contentos pues, de que usted esté acá y es una gran oportunidad para que usted pueda así cambiar de destino y que tiene repercusiones eternas. Porque si usted no ha confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, queremos decirle que la palabra de Dios dice que usted y todo aquel que esté sin Cristo está perdido y con peligro de perder su alma por la eternidad. Por eso es que es una buena oportunidad para hacer, como quien dice, un voltear de página de perdido a salvado. Vamos a leer, de acuerdo a lo que cantamos, en Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3, dice así, empezando el capítulo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice versículo 16, este versículo tan conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí tenemos la historia de un hombre fariseo. Los fariseos fueron una secta en los tiempos del Señor, que probablemente se formó en ese periodo que no nos narra la Escritura, la Biblia, el periodo entre el final del Antiguo Testamento, allá por Malaquías, termina el Antiguo Testamento, y Mateo, que empieza el Nuevo Testamento. En ese periodo intertestamentario, como se denomina, probablemente se formó
se formaron varios sectas, varios grupos religiosos y políticos, entre esos los fariseos. Los fariseos era un grupo que ellos se dedicaban, o su especial fin era el estudio de las escrituras. El estudio de las escrituras, eran también ellos los escribas, los que también tenían la función de transcribir y pasar pues copias de los pergaminos y las escrituras. O sea, que eran hombres que conocían muy bien las escrituras, conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían muy bien el Pentateuco, que son los primeros 5 libros escritos por Moisés. Este hombre, viendo al Señor Jesucristo, pudo fijarse que el Señor Jesucristo fue un ser diferente. Sin duda alguna, él vio milagros que el Señor ya había hecho. El Señor dice que él, uno de los primeros milagros fue convertir en una boda el agua que estaba en unos barriles en vino, lo convirtió. Y así, sin duda alguna, este hombre fariseo, conocedor de las Escrituras, supo que en el Señor había algo especial. Y tenía un corazón dispuesto en buscar a Jesús, porque debo decirte que los fariseos fueron enemigos acérrimos del Señor. Fueron los enemigos del Señor que disputaron con el Señor, y ellos se unieron a otros grupos que eran los saduceos, que era un grupo más bien un poco, sí religioso, pero más político, y los herodianos también. Esos eran los grupos que se formaron en ese periodo intertestamentario, que estuvieron en los tiempos del Señor y que se agruparon, se conglomeraron en contra del Señor Jesucristo. Bueno, este hombre se llegó de noche. Se llegó de noche por temor a sus coterráneos, por temor a que lo vieran de día abiertamente hablar con el Señor. Pero sí se llegó de noche, ¿no? Y le declara le dice, maestro, este vino de noche y le dijo rabí, le trata como rabí, significa maestro en el idioma hebreo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor fue muy tajante y directo con él. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, esto es algo imprescindible, nacer de nuevo. Así como tú tienes un registro, y yo también, todos nosotros aquí tenemos un registro de nuestro nacimiento biológico, el día en que abrimos los ojos a este mundo, el día en que salimos pues del vientre de nuestras madres. Todos tenemos ese registro. Este es nuestro nacimiento biológico. Pero para ser salvo, amiga y amigo que nos visita, el Señor declara que hay que nacer de nuevo, desde el punto de vista espiritual. El nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. El que se implante en ti y en mí una nueva creación. Pero ese es un fenómeno que solo y absolutamente solo se da si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Si aceptamos por la fe de que Cristo, el Señor Jesucristo, murió por ti y por mí, derramó su sangre preciosa, sangre inmaculada, para limpiarte, para limpiarme de mis pecados, y a través de ese sacrificio el Señor te ve a ti y me ve a mí completamente limpio, pero es a través del sacrificio de Jesucristo. Si no hay eso, es imposible que nosotros podamos acercarnos a Dios. ¿Ok? Y entonces dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo, amiga. Y el agua aquí representa
la palabra, la palabra de Dios, el Evangelio, lo que dice la Biblia. Dice que la palabra ya en Romanos, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y brevemente en Efesios hay una referencia, la podemos citar. Efesios 5 y 26 dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Te das cuenta? Aquí cuando el Señor se refiere aquí del agua y del Espíritu, el agua representa la palabra de Dios, lo que nosotros en esta hora te estamos predicando. El Evangelio, lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu dice la palabra que desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, la cual es el adelanto, las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Entonces, si no hay si no existe eso, no hay salvación. En estos días, yo le hice a una persona, le dije, ¿y usted es nacida de nuevo? ¿Usted es renacida? No, sí, soy renacida cuando me bauticé. Cuando me bauticé, yo renací. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que cuando nos bautizamos, nacemos de nuevo. Eso lo puede decir el credo, lo que llaman el magisterio de la religión y tantas cosas, pues, que un conjunto de declaraciones que no son bíblicas, que no están en la palabra. La palabra dice que el nacimiento de nuevo se hace a través del agua y del Espíritu, no cuando me bautizo. Y el agua aquí está representando, porque lo leímos en Efesios 5, es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que en esta noche estamos predicando, de que Jesucristo vino a este mundo a ocupar tu lugar y mi lugar, a darse por entero y sacrificarse y morir por ti y por mí. Él satisfizo por completo la demanda de justicia de Dios, y es a través de esa obra, de la obra de la cruz, de la obra del Calvario, a través de su muerte, pero no solamente se quedó allí en la muerte. El Señor Jesucristo dice la palabra que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y Él dio pruebas innegables, contundentes, evidentes de su resurrección. Y dice la palabra que Él está en los cielos. Él entró con su propia sangre en el lugar santísimo, dice, en los propios cielos, y está como sumo sacerdote, intercediendo de día y de noche por los salvados. Y no es nada, que también Él prometió volver a buscar, a arrebatar a todo el conjunto de creyentes en Cristo para llevarlo. ¿Tienes tú esa experiencia del nuevo nacimiento? ¿Se ha implantado en ti esa nueva naturaleza, esa naturaleza divina? Todo aquel que cree en el Señor viene a ser o viene a aportar una naturaleza dual. El viejo hombre, que es esta carne que tenemos, y la nueva naturaleza, esa que nos impulsa a buscar de Dios, el Espíritu Santo que se implanta, con la cual es sellado todo aquel que cree en el Señor, es el que te lleva a buscar de Dios y que te aclara las cosas espirituales, las Escrituras y cuál es el pensamiento de Dios. Es el nuevo nacimiento. Por eso es que es de capital importancia que tú te hagas esa pregunta. ¿He renacido yo espiritualmente? ¿Tengo mi cómo, cuándo y dónde nací espiritualmente? Es importantísimo, amigo. Y en esta noche es un día propicio para que tú hagas esa decisión. Creo yo que Nicodemo en esa noche pudo hacer esa decisión. Porque hay dos referencias acerca de Nicodemo, y llama la atención que siempre en las dos referencias o en las referencias que se hace Nicodemo, siempre menciona el que se llegó de noche.
Pone como pivote este detalle. Aquel día en que Nicodemo se llegó al Señor para hacerle, para manifestarle su inquietud, y el Señor de manera directa le dice: te es necesario nacer de nuevo. Aquí tenemos una referencia en el capítulo 7, versículo 50, dice: le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, era uno de los fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe de qué y sabe lo que ha hecho? Esa es como una cierta defensa que Nicodemo hizo del Señor. Y la otra referencia está en capítulo 19, versículo 39, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras, ¿no? Entonces, este hecho fue impactante en la vida de Nicodemo. Fue un hecho pivote en la vida de Nicodemo. Fue un hecho que lo marcó, aquel encuentro con el Señor. Y a lo menos personalmente, que creo yo que Nicodemo allí, él fue convertido. Porque este era un hombre, era un maestro religioso, era un teólogo, era un erudito en las escrituras, pero no tenía la salvación. No había renacido espiritualmente, no era convertido, y por eso es necesario este fenómeno, nacer de nuevo. Y la única manera de nacer de nuevo es cuando uno cree por fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Allá, como dije anteriormente, en Efesios lo dice. 1 dice: en él también, Efesios 1 y 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Hemos citado que el agua es la palabra, ¿verdad? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor le dijo a Nicodemo: si no nacieres de agua, por la palabra, ¿verdad?, y de espíritu, aquí, el Espíritu Santo. Por eso, en esta noche, amigo, amiga que nos visitas, que tienes esta tremenda oportunidad de estar en tus cabales, consciente, en tranquilidad, escuchando un mensaje de salvación. No nos estás escuchando un mensaje nuestro, de que te estamos hablando de nosotros mismos, porque nosotros nada somos. Te estamos hablando es de la palabra de Dios, del medio con el cual podemos ser salvos, es decir, la misma persona del Señor Jesucristo. De eso es que estamos hablando. Acéptale a Él como tu único y suficiente Salvador personal. Recíbele por fe y estarás tú dando un vuelco de página de tu vida, de perdido a salvado, Del mañana nosotros nada sabemos ni manejamos, no controlamos el mañana. Vivimos el presente, contamos con el pasado, lo contamos, pero del mañana no lo controlamos. No sabemos qué pueda suceder y no sabemos hasta cuándo lleguen nuestros días sobre esta tierra. Y si llegase el fin, si llegase el momento en que tenemos que traspasar el umbral de este mundo, ¿a dónde estará tu alma? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y hacerse: ¿he sido yo renacido? ¿He tenido un encuentro personal con el Señor? Eso es lo importante que hay que hacer, amigo. Pero en esta noche tienes la preciosa oportunidad para hacerlo de una vez por todas y seguir pues adelante, pero ya con la esperanza de la salvación. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente
Salvador personal y serás salvo desde hoy y para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar cantando el himno 578. 578 dice: Nicodemo una noche vino a Jesús, deseando informarse de él, que es la luz. Cristo dijo claramente: esto has de saber, si tú quieres ir al cielo, has de renacer. La primera y la última del 578. Nicodemo una noche vino a Jesús, deseando informarse de qué es la luz. Cristo dijo claramente: esto es saber, si tú quieres ir al cielo, has de renacer. Nicodemo esa noche recibió a Jesús y pasó de las tinieblas a la clara luz. Luego era pena Cristo y llegó a Jesús. Ya está poder en gloria, quien por él murió. Vamos a continuar leyendo en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 1. Carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Efeso, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Capítulo 2, versículo
7. Y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Estamos pensando en esta porción y meditando en ella, pero queremos resaltar principalmente en esta noche y desde allí poder desglosar todo lo que se expresa aquí y algunas otras escrituras en base a esta expresión que encontramos en el versículo 10, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nosotros en la sociedad estamos acostumbrados a un término, la economía. Cada quien tiene su economía, las naciones tienen su economía, el mundo tiene su economía. La palabra economía tiene que ver, la primera parte de la composición de la palabra tiene que ver con la casa, lugar de habitación, eco. Por eso cuando se habla de ecología se está hablando también de ese proceso de cuidar dónde vivimos, dónde habitamos. Entonces, lo primero que encontramos allí es dónde habita. Y la parte final, nomos o nomía en español, tiene que ver con el gobierno, administración, es cómo manejamos las cosas, las reglas que establecemos para poder llevar la casa. Entonces, en el sentido básico de la palabra economía, estamos hablando de gobernar una casa. Ahora, esa es la palabra que encontramos aquí, traducida aquí, dispensación, economía. Entonces, quiere decir que Dios también tiene su economía. Tiene su forma de gobernar y de llevar las cosas. Y tiene su forma de tratar con la humanidad y con el universo entero y con todo lo que existe. Y en esas reglas, Él ha determinado una forma de cómo relacionarse con nosotros. Y es de lo que queremos nosotros hablar en base a lo que encontramos aquí en las Escrituras. Él habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir que Dios ha determinado una forma de cómo tratar con el ser humano a través de las edades. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, pero ahora nos habla a través de su propio Hijo Jesucristo. Y Él vino a este mundo. El apóstol Juan dice que la ley vino por mano de Moisés, mas la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Él se ha manifestado directamente, el Dios encarnado, aquel que creó todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que allá en tiempo pasado dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él se presenta ahora en forma directa. Entonces la economía de Dios, la forma como Dios está tratando con la humanidad en este tiempo, es directamente a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cómo logra Él manifestarse en este tiempo? ¿Cómo Jesucristo llega a usted y usted puede llegar a conocer y a comprenderle? Ya ha sido expresado por medio de la palabra de Dios. La palabra que ha sido revelada nos muestra a Jesucristo. Todo lo que encuentra usted en la Biblia, este es un libro cristocéntrico. Desde el inicio hasta el final, Él está allí, presente, permanente. ¿Quiere usted conocer a Jesucristo? Lea la palabra de Dios.
Él se manifiesta a este mundo a través de su palabra. Y Él nos dice aquí, fíjense que esta es una carta escrita a una iglesia, un grupo de creyentes, un grupo de hombres y mujeres que un día se encontraron con la realidad de su pecado, que han pecado contra Dios, que están destituidos de la gloria de Dios y que tienen por delante la perdición eterna, y se arrepintieron de sus pecados y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Y Él dice entonces: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe cuánta bendición hay para usted en esta noche? Toda bendición espiritual en Cristo Jesús, si le recibe. Las personas les gusta que le digan bendiciones, ¿verdad? Pero es que aquí está la bendición en Cristo, la real, la absoluta. Dice que en ella no hay tristeza. Las riquezas que provienen de Él, no añade con ello tristeza. Esa es la verdadera riqueza, la verdadera bendición. Ahora, toda economía tiene sus recursos. Cada nación tiene sus recursos para manejarse en su economía. Dios también tiene sus recursos. Pero los recursos de Dios son el amor, la misericordia, la gracia, la paz, la sabiduría y algunas otras cosas más. Pero queremos hablar de estos. Dios lo primero que nos muestra es su amor. Es su amor. Él dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es esto nosotros, viles pecadores, poder presentarnos delante de Él sin mancha? Por una obra de amor. Dice: en amor, en amor. Ya ha sido citado el versículo que usted ve aquí atrás. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Creo que ahí hay muchas cosas grandes en ese versículo y podemos pasar días enumerándolas y hablando de ellas. Pero una de las cosas más grandes y que aparece allí claramente con un grado superlativo es de tal manera. La forma con que Dios nos amó no es un amor cualquiera, es un amor que excede todo conocimiento, que no hay un entendimiento humano que llegue a comprender la magnitud y la grandeza de ese amor y la forma como se manifestó. Dios no escatimó ni a su propio Hijo para darnos salvación y vida eterna. Lo más sublime del cielo, lo más excelso, parte integral de la naturaleza divina, vino a este mundo para morir por nuestros pecados y pagar por nuestra maldad, y así poderse cumplir esto que dice aquí, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Mire, Dios quiere hacer algo grande en ti, limpiarte de todo pecado, hacer una nueva criatura, y todo lo hace por amor. El apóstol Pablo dice a los romanos claramente acerca de este amor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor! ¡Qué amor tan grande! Como alguien dijo alguna vez, ¿sabe qué era lo que sostenía a Cristo en la cruz? No eran los clavos, era el amor por ti. ¿Y qué has hecho tú hasta este día con ese amor? ¿Cuál ha sido la reciprocidad tuya hacia ese amor? Él estuvo dispuesto a morir por ti.
¿Qué estás dispuesto a hacer tú hoy por Él? El amor de Dios. Pero también Él ha manifestado que todo lo hace por el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que es un gesto de pura gracia y misericordia. No merecemos la salvación. Nadie merece ir al cielo. Todos merecemos ir al infierno, porque todos hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Pero Dios, en el puro afecto de su voluntad, Él ha manifestado su misericordia. La palabra misericordia significa no recibir lo que merecen nuestros hechos. Entonces Él nos da el perdón, manifiesta su misericordia y está dispuesto a que no vayamos a la condenación, pero que nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos a Cristo como Señor y Salvador. El apóstol Pedro dijo: arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Es necesario el arrepentimiento, aceptar la condición. Una persona llena de orgullo y vanidad no puede. Tiene que humillarse, aceptar su situación y clamar por la misericordia de Dios. Pero también está vinculada la gracia de Dios. Esto es el sentido contrario de la misericordia. Este es recibir lo que no merecemos. ¿Qué nos da Dios por recibir a su Hijo Jesucristo? Aceptarlo como Señor y Salvador. Nos da salvación, nos da vida eterna y nos hace herederos y coherederos con Cristo. ¿Y para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y como dice aquí, a fin de que seamos alabanza de su gloria. A fin de llevar muchos hijos a la gloria, Él murió y nos hace herederos y coherederos con Él. ¿Lo merecemos? No lo merecemos, pero Él en su gracia nos lo da. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Una obra perfecta, cabal. Y Él nos muestra con claridad todo esto. Y esto tiene que ver principalmente con lo que Dios había dispuesto desde el principio. ¿Para qué creó Dios al ser humano? Para la alabanza de su gloria. Y para que administrara sus asuntos. Miren, el ser heredero con Cristo de las glorias venideras nos hace coadministrador con Él, porque hemos de reinar con Él. ¿Merecemos tal honor? Lejos estamos de ello. ¿Por qué lo recibimos? Por su gracia. Y usted lo puede hacer. Usted puede ser parte de todo esto. ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? Habiendo escuchado la palabra de verdad. ¿Está usted escuchando la palabra de Dios? Usted puede decir, bueno, hermanos, aquí estamos hoy, pero la está escuchando. Está prestando atención. Está sintiendo usted su alma que es Dios el que está hablando. No nos mire a nosotros. Nosotros no somos nada aquí. Es la palabra de Dios. Escúchelo a Él. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y cree, quiere creer. Está dispuesto a poner su confianza en Él. Entonces, hoy mismo usted recibirá a Cristo como Señor y Salvador si le acepta, si le cree. Y el Espíritu Santo pasará a habitar en su vida. Ser la casa del Espíritu Santo, por decirlo de alguna forma. Y el solo hecho de recibir a Jesús, al Espíritu Santo, ahí recibir a Cristo y recibir al Espíritu Santo para ser guiados por Él a toda la verdad,
Eso es simplemente un adelanto de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él dice, son las arras de nuestra herencia. Pero recuerde, esto es por gracia, por medio de la fe. Esto es solo un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. No es que yo me porto bien y yo hago esto y yo hago lo otro y yo soy así, no. La salvación se obtiene solo por gracia, aceptando a Cristo por fe como Señor y Salvador. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, su manifestación entre nosotros. Te damos las gracias por todo lo que Él estuvo dispuesto a padecer. Era necesario que Él muriera por nuestros pecados, así lo entendió Nicodemo. Y pudo recibir al Señor y pasar por esa experiencia del nuevo nacimiento. Te damos las gracias por la dispensación de los tiempos y que en esta hora has aperturado delante de nosotros este tiempo de gracia para que el hombre y la mujer se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo como Señor y Salvador. Pero sabemos que el tiempo tiene su límite. Pedimos por aquellos que han escuchado, que sean conscientes de la necesidad, la premura de apropiarse de esta salvación. Al salir, llévanos con bien, guárdanos del mal, los ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar del 569. Dice la última estrofa: en su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrás. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien qué harás. Cantemos la primera y la tercera estrofa del 569 y luego escucharemos algunos anuncios. Una niña hermosa que ignora al Señor, y el Espíritu lo llama más. Por el mundo todo reino sin temor. Piensa bien, y harás. Piensa bien, y harás. Hoy podrías morir. Tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien, y harás. En su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrás. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien, y harás. Piensa bien, y harás. Hoy podrías morir. Tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien, y harás.